responsable del gasolinazo. Hay que recordar que el gasolinazo del año pasado ocurrió justamente cuando él era secretario de Hacienda y todos los noticieros de televisión y de radio defendiendo el gasolinazo. Entonces me parece que no es una buena práctica aventar la piedra y esconder la mano. Hay que dar la cara por lo que se hace. Él es el responsable del gasolinazo y me parece que lo debe de afrontar con valor y con honestidad. Así como a Broso le da risa que dos de los responsables del gasolinazo se estén acusando uno al otro, a quienes sabemos que ambos son culpables, también nos da risa su cinismo. Pero hay quienes sí creen su show de simulación. Anaya dice que hay que dar la cara por lo que se hace, no tirar la piedra y esconder la mano. La gente que ha sido engañada debe entender que el PRIAN existe. Es una organización encubierta cuya arma es la simulación y su principal herramienta son los medios de comunicación, donde expresan a través de ellos su supuesta rivalidad. Curiosamente, sus peleas son en épocas electorales. 2013, 2014 y 2015, que no hubo elecciones, Anaya aplaudió cada acción de Peña Nieto y su gobierno. Y no solo eso, fue su operador en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma energética, reforma que es la madre de los gasolinazos. No se puede entender el gasolinazo sin la reforma energética. A continuación te presentamos a Anaya cuando es operador del PRIAN. A las diputadas y a los diputados decir únicamente su nombre y el sentido de su voto. Les rogamos agilidad, no están permitidos los posicionamientos. Adelante, proceda a la secretaría. Por la victoria cultural del PAN, Adame Alemán, a favor. Germán Pacheco, a favor. Jimena Martel Cantú, a favor. Maximiliano Cortázar, a favor. Omar Borboa, en sentido inverso de la positiva. No, el sentido inverso de la negativa. A favor. Borboa, a favor. Homero Niño de Rivera, a favor. Beatriz Zavala Peniche, por la reforma de Acción Nacional, a favor. Con la reforma, las tarifas eléctricas pueden llegar a bajar hasta un 40% y es algo absolutamente real. Eso que muchos políticos de manera demagógica prometen, sí se puede lograr si hacemos esta reforma energética. Hoy, recordando la revolución del pasado, podemos juntos forjar la revolución del presente. La revolución que ha de ser pacífica. El camino, lo sabemos, son las reformas. Si queremos un México reconciliado con su pasado, pero sobre todo entusiasmado con su futuro, debemos atrevernos a cambiar. Compartimos el anhelo de ser, a partir de lo que hemos sido y de lo que somos, aquello que podemos llegar a ser. El Poder Legislativo seguirá esforzándose por estar a la altura del momento que vive nuestro país. Ahora te presentamos a Ricardo Anaya cuando simula ser opositor del PRI. Y ahora sube la electricidad, la crónica, CFE aumenta las tarifas, reforma, sube energía eléctrica 25% en agosto, agosto mismo el Universal, la crónica, septiembre vuelve a subir la luz, anuncia Hacienda y CFE alzas en luz y gasolina, Excelsior, nueva alza a la gasolina, reforma, dan sabadazo, suben luz, aumentan tarifas de luz. Yo sí voy a explicar, yo hoy presento una demanda que va a terminar en manos de un juez federal. Porque yo sí estoy dispuesto a dar la cara, porque yo no tengo absolutamente nada que esconder. Lo reto a que él también explique, que explique el asunto del espionaje que ha ocurrido en nuestro país, porque de eso no tiene nada que decir. Que explique los problemas gravísimos de corrupción que hay en el gobierno del que él forma parte. Que explique cómo está hoy la violencia más alta que nunca en la historia de México, cuando él es el responsable directo de la seguridad pública en nuestro país. El arma principal para manipular la opinión pública son las televisoras. En ellas defendían que la reforma energética no era privatización, que era implementar nuevas tecnologías. Hoy no se puede acceder vía transparencia a Pemex, porque ya es una empresa privada del Estado, cuando antes de la reforma energética era una empresa paraestatal, obligada a otorgar datos de su operación.
Después de aprobar las reformas estructurales, los diputados y senadores recibieron bonos millonarios, demostrando que sus voluntades fueron compradas por entregar a particulares la riqueza nacional. Uno de los que pujó por la reforma energética fue Vicente Fox, quien 4 meses antes de aprobar la reforma energética fundó su empresa Energía e Infraestructura México. Obviamente el expresidente no sabe nada de petróleo, por eso se unió a la compañía estadounidense Aubrey McClendon. Ahora Fox puede acrecentar su patrimonio beneficiándose de la reforma energética, además de la cuantiosa pensión que recibe como expresidente. También la empresa Sierra Oil and Gas, Talos Energy y Premier Oil, ligada a Carlos Salinas, fundada en 2014 a través de su cuñado Jerónimo Gerard y su concuño, el exdirector de Pemex con Peña Nieto, José Antonio González Anaya. Se asoció con la empresa BlackRock, porque obviamente estos personajes no saben también nada de petróleo. Esta asociación les ayudó a conseguir el primer pozo petrolero en aguas profundas. Curiosamente, el 8º mayor descubrimiento del petróleo del país en toda la historia beneficia al expresidente Salinas y a su familia. Estos 2 casos de expresidentes enriquecidos con la reforma energética evidencia el truco de la reforma energética y de las privatizaciones en general. Los políticos mexicanos y su capitalismo para cuates, para su enriquecimiento personal y para seguir la sumisión a las transnacionales. Es insultar la inteligencia, pensar que con intermediarios los precios del gas, la gasolina y la luz bajarán. Obviamente, en cualquier actividad donde se agreguen intermediarios, los precios tendrán que aumentarse, como en el caso del gas LP de 30 kilos, que antes de la reforma energética costaba 360 pesos y hoy cuesta 590. En resumen, mientras que los creadores de la reforma energética, Salinas y políticos cercanos, más los impulsores del gasolinazo como Ricardo Anaya y Meade, tienen sus cuentas bancarias a reventar, las personas comunes y corrientes tenemos que llenarle los bolsillos, pagando más por los energéticos, cuando supuestamente se prometía que bajarían los precios, algo que ellos sabían que no sucedería, pero que utilizaron con demagogia para atracar a la nación. La reforma energética pudo ser parada mientras López Obrador estuvo en el PRD, pero una vez que el PRI cooptó al PRD, el triángulo de la corrupción se cerró y la mayoría PRI, PAN, PRD y sus partidos satélites aceptaron la reforma energética. Esta reforma debió de haberse hecho hace 20 años. La propuso el presidente Zedillo, la bloqueó López Obrador, la propuso el presidente Fox, la bloqueó López Obrador, la propuso el presidente Calderón, la bloqueó López Obrador. El responsable último de esto, del gasolinazo, López Obrador, y ahora anda montado, criticando y echando la culpa por otro lado. El no haber hecho la reforma de energía a tiempo fue lo que nos llevó a este bache. Este bache va a pasar y va a pasar pronto, ya. En meses ya estamos en los precios que deben de ser y ahí ya viene un fortalecimiento muy grande de la economía a través de la reforma de energía, que creo que es un legado del presidente Peña, y si él está golpeado y él ha caído en su popularidad. Hoy todos los creadores del gasolinazo, los culpables de las alzas de precios, piden tu voto y simulan que se pelean. Antes los políticos tenían que ganar la presidencia para poder saquear al país. Ellos se dieron cuenta que con las privatizaciones pueden saquearlo aunque no tengan la presidencia, teniendo una participación y ganancias en las empresas que concesionan a sus amigos. Ahí tenemos a Telmex, la empresa inservible que dio luz al considerado hombre más rico del mundo. Amigo cercano de Carlos Salinas, quien por expertos es él, Carlos Salinas, quien en realidad es el hombre más rico del mundo, porque en su presidencia se encargó de privatizar y concesionar amigos cercanos a cambio de participación en cada una de esas empresas. Casualmente, empresas ligadas a Carlos Salinas son de las empresas más favorecidas en cada una de las rondas y contratos de la reforma energética. Que no te mientan, los padres del gasolinazo son Salinas, políticos y empresarios cercanos a él, y los operadores, sus manos armadas en el gobierno, fueron Anaya y Meade, a quienes se les quiere pagar el favor colocándolos como presidentes del país, como gerentes.